Cuando estamos hablando de espacios vectoriales, forzosamente tenemos que hablar de un conjunto de escalares, que denotaremos con la letra S mayúscula. Y también necesitamos hablar de un conjunto de objetos que tiene el potencial de ser un espacio vectorial. Este conjunto de objetos lo denotamos con la letra B en mayúscula. Sobre el conjunto de escalares están definidas dos operaciones, la de suma y producto, ¿sí? Sabemos cómo se suman los escalares y sabemos cómo se multiplican los escalares. Mientras que para el conjunto de posibles vectores tenemos definida solamente la operación de suma. Sabemos cómo sumar los elementos del conjunto B. El conjunto de escalares tiene una estructura llamada campo o cuerpo. Enseguida mostramos cuáles son esas propiedades respecto a la suma y al producto. Primero mostramos las propiedades bajo la suma. La suma de dos escalares siempre es conmutativa. La suma de escalares es asociativa. Existe un escalar llamado identidad aditiva o neutro aditivo. Aquí se denota con 0. Todo escalar sumado con el neutro aditivo permanece igual, sin cambios. Todo escalar A del conjunto tiene un inverso aditivo, aquí denotado como -A, y la suma de un escalar con su inverso aditivo producen el neutro aditivo. Ahora mostramos las propiedades bajo la multiplicación o producto. El producto es conmutativo. El producto es asociativo. Existe un escalar llamado identidad multiplicativa, que aquí se ha denotado con 1, el cual multiplicado por cualquier otro escalar lo deja igual. Nuevamente podríamos decir que no pasa nada al multiplicar por la identidad multiplicativa. Todo escalar que sea distinto de 0 posee un inverso multiplicativo, que también es un escalar. Aquí se ha denotado este inverso multiplicativo como a la menos 1. El producto de un escalar por su inverso multiplicativo generan la identidad multiplicativa. Y finalmente, tenemos una combinación de suma y producto. Esta combinación produce lo que llamamos la ley distributiva. Se satisface por izquierda y por derecha. Algunos ejemplos de campos. Tenemos el conjunto de los números reales con la suma y multiplicación usual. El conjunto de los números racionales también con la suma y multiplicación usual. Y el conjunto de los números complejos con la suma de complejos y la multiplicación de complejos. Retomando, necesitamos un conjunto de escalares y sabemos cómo sumar y multiplicar escalares. Y necesitamos un conjunto V de posibles vectores, el cual sabemos cómo sumar estos elementos. Pero ahora necesitamos relacionar los escalares con el conjunto de posibles vectores, ¿sí? Para esto necesitamos una nueva operación. Esta operación nos dice cómo multiplicar un escalar por un vector. La denotamos aquí con un punto en color naranja. Entonces tenemos un conjunto de posibles vectores junto con una operación de suma de vectores y junto con un producto que nos dice cómo multiplicar un escalar por un vector. Entonces,
Si la operación de suma de vectores junto con la operación de producto por escalares satisfacen 10 axiomas, tendremos un espacio vectorial. En la siguiente diapositiva mostramos cuáles son estos 10 axiomas. Primero debemos verificar la cerradura bajo la suma. Vamos a tomar dos elementos cualquiera del conjunto V, X y aquí Y, y vamos a hacer la suma entre ellos. La suma de estos elementos va a producir pues otro posible vector y debemos entonces verificar si ese resultado pertenece o no pertenece a nuestro conjunto V. Para eso pues debemos ver cuál es la forma de los elementos de nuestro conjunto V o cuál es la condición que nos dice que algo es un elemento de nuestro conjunto V. Si esta suma de estos elementos que tenemos aquí no cumple con esa condición o con la forma para ser un elemento de V, entonces no podemos hablar de un espacio vectorial. Y aquí terminaría todo. La suma de vectores debe ser asociativa. Debemos verificar que se cumpla esta propiedad que tenemos aquí. ¿Sí? Para eso, primero desarrollamos el lado izquierdo y aparte el lado derecho, respetando la jerarquía de operaciones. Para esto entonces en el lado izquierdo sumaríamos primero lo que vienen siendo los vectores y más z, y al resultado de esta suma luego le sumamos el vector x. Guardamos ese resultado que vamos a comparar con el del lado derecho. En el lado derecho entonces vamos a sumar el vector x con el vector y. El resultado de esta suma luego lo vamos a sumar con el vector z. Y entonces esta suma nos va a producir un vector final. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si hay una igualdad entre estos vectores. Si tenemos una igualdad, entonces la suma de vectores es asociativa. Si no se cumple la igualdad entre estos resultados finales, entonces no tenemos un espacio vectorial y ya paramos para probar más propiedades. Aquí terminaría todo de fallar esta igualdad de resultados. Para ver si existe neutro aditivo en el conjunto V que queremos probar que es un espacio vectorial, se suele proponer un vector neutro, aquí denotado con 0, el cual contiene literales, pero la forma de nuestro vector coincide con la forma de los elementos de nuestro conjunto V. Ya que propusimos este vector 0, se realiza la suma con el vector x en general. Entonces tenemos un resultado, un vector como resultado de hacer esta suma. Pues este vector ahora lo tenemos que comparar con nuestro vector x. Y de hacer una comparación salen aquí ecuaciones, de las cuales vamos a poder calcular los valores exactos de nuestras literales que habíamos hecho para proponer la forma de nuestro vector neutro. Entonces ya encontradas esas literales, si es que existen, pues tenemos la forma exacta de nuestro vector 0 o neutro aditivo. Pero luego todavía esa forma tenemos que compararla nuevamente para ver si es una forma que pertenece o no a nuestro conjunto V, el cual queremos probar que es un espacio vectorial. Luego se verá un ejemplo donde se propone el vector neutro para ver si es que existe y para ver si es que es elemento o no de nuestro conjunto que queremos probar si es o no es un espacio vectorial. Ahora debemos verificar si existen los inversos aditivos en el conjunto V. Para esto se propone un vector menos x que tenga la forma según los elementos del conjunto V que estamos trabajando.
se suma con algún otro vector X y esto nos va a dar un vector resultante, el cual debemos compararlo con el vector 0, es decir, con el neutro aditivo. De hacer esta comparación aquí, nuevamente vamos a obtener nosotros un conjunto de ecuaciones, de las cuales vamos a poder conocer los valores específicos de las literales que habían definido a nuestro vector menos x. De existir estas literales, luego nuevamente vamos a poder calcular si es o no es ese vector menos x elemento de nuestro conjunto B. Si falla nuevamente esta propiedad de que no existe el inverso aditivo, entonces no se puede hablar de un espacio vectorial. La suma debe ser conmutativa. Entonces vamos a sumar dos vectores generales x y y por el lado izquierdo y vamos a hacer la suma por el lado derecho en sentido conmutado. Vamos a sumar y con x. Aquí se suele trabajar con la suma del lado derecho y sobre el lado derecho hacer las operaciones necesarias a nivel de escalares para ver que este resultado de aquí sea exactamente igual al resultado de haber sumado nuestros vectores x y y. Ahora se verifica que la multiplicación por escalar y vector sea cerrada. Es decir, para todo vector x de nuestro conjunto B y para todo escalar alfa de nuestro conjunto de escalares, el producto de escalar por vector debe generar un vector que sea elemento de nuestro conjunto B. Aquí básicamente es ver que esta forma sea la forma de los elementos de B. Si esta forma no cumple con los elementos de B, entonces no hay cerradura y no podemos hablar de un espacio vectorial. Ahora debe verificarse la primera ley distributiva. Para esto nuevamente se va a calcular el lado izquierdo y se va a calcular el lado derecho. Por jerarquía de operaciones, primero tenemos que hacer la suma de los vectores x y y. Y ya que hayamos hecho la suma, pues tenemos nuestro vector resultante, debemos multiplicar aquí por alfa. Y esto nos genera otra vez un nuevo vector final para el lado izquierdo. Mientras que por el lado derecho debemos hacer primeramente el producto de alfa por x, lo que nos genera un vector. Y luego tenemos que hacer aparte el producto de alfa por y. Este producto de alfa por y también nos va a generar otro vector. Entonces ahora tenemos que realizar la suma entre estos dos vectores y llegar a un vector final. Entonces nosotros nos vamos a preguntar si estos dos vectores finales son iguales. Si son iguales siguiendo la jerarquía de operaciones antes mencionada, entonces se cumple la primera ley distributiva. Si falla esta igualdad, no se cumple esta primera ley distributiva y no podemos hablar de espacio vectorial. Para verificar la segunda ley distributiva, nuevamente resolvemos el lado izquierdo por separado de lo que es el lado derecho. Siguiendo la jerarquía de operaciones, esta suma de alfa más beta se va a distribuir sobre las componentes de nuestro vector x. ¿Sí? Y entonces, al hacer este producto de escalar por los elementos de nuestro vector x, tenemos un resultado final.
Mientras que en el lado derecho tenemos que multiplicar primero alfa por nuestro vector x, siguiendo la jerarquía de operaciones, hacer este producto, primero los productos, luego hacer la multiplicación de beta por x, y después tenemos que hacer la suma. Finalmente tenemos que hacer la suma, lo que nos va a dar aquí, pues un vector. Y nuevamente tenemos que preguntarnos si existe o no existe la igualdad entre estos resultados finales, entre este resultado y este resultado. Aquí lo que se suele hacer es desarrollar cada una de las componentes del vector en su forma escalar. ¿Sí? Al final, en este vector tenemos componentes escalares. Y ya vimos que los escalares es conmutativo, asociativo, hay inversos aditivos, hay inversos multiplicativos, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ya que hayamos hecho la operación, en este vector final podemos aplicar las propiedades de los escalares y reacomodar según nos convenga. En el mismo sentido, en este otro resultado que tenemos aquí, podemos aplicar las propiedades de los escalares para reacomodar el orden de aparición de los elementos y ver entonces si se da o no se da la posible igualdad de resultados. De fallar la igualdad de estos resultados, pues no hablamos de espacio vectorial. Ahora debe verificarse esta propiedad de la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Nuevamente desarrollamos el lado izquierdo y desarrollamos el lado derecho. Por jerarquía de operaciones, primero vamos a hacer la multiplicación de beta por nuestro vector x. Y ya teniendo nuestro vector resultante, ahora tenemos que multiplicarlo por alfa. Entonces tenemos al final aquí nuevamente un vector resultante final. Mientras que en el lado derecho vamos a distribuir completamente el producto alfa-beta sobre nuestro vector x. Entonces aquí nos va a quedar un vector resultante y nuevamente lo que sucede es que vamos a preguntarnos si existe o no existe la igualdad entre este resultado final y este resultado final. Para eso nuevamente lo que se puede hacer es que a nivel de componentes, las componentes están formadas por escalares. Entonces las componentes podemos aplicarles conmutatividad para reescribir los objetos en la forma adecuada. Y entonces ya podemos preguntarnos si existe o no existe la igualdad. Y entonces de si tenemos o no tenemos un vector. En esta última propiedad tenemos que hacer este producto y ver si queda o no queda x. Y eso sería todo para ver si tenemos o no tenemos un espacio vectorial. Hablamos de un espacio vectorial real cuando, independientemente del conjunto V con el que estamos trabajando, utilizamos el conjunto de los números reales como nuestro conjunto de escalares.